Antes de llamar dictadura a un país, yo creo que es necesario que hagamos algo básico, definir qué es una dictadura, pero no desde la propaganda, fíjense, sino desde los hechos verificables. Una dictadura, dice el diccionario, se caracteriza por la concentración real del poder sin control popular, por decisiones trascendentales tomadas sin una consulta ciudadana, por la criminalización sistemática de la protesta, por el uso de la fuerza del Estado contra la población civil, ojo, y por la supresión de los derechos sociales básicos. Ahora bien, comparemos esta definición con datos concretos de la realidad cubana. Comienzo. En febrero del 2019, Cuba sometió su constitución a un referendo popular. Aquí participaron más de 8 millones de ciudadanos y el texto fue aprobado por más del 86% de los votos, tras meses de debates en más de 130.000 asambleas populares en todo el país. Cuba mantiene una tasa de alfabetización al 99% y garantiza una educación gratuita en todos los niveles y un sistema de salud universal y gratuito también, con uno de los mayores índices de médicos por habitantes del mundo. Y todo esto bajo un bloqueo económico que ya dura más de 6 décadas. Tienen que saber que en Cuba no existen escuadrones de la muerte, no existen desaparecidos políticos, no existen fosas comunes, no existen centros clandestinos de detención. Tienen que saberlo y tienen que reconocerlos. Pero ahora miremos el otro lado del espejo. En los Estados Unidos, las protestas sociales son reprimidas, la migración es perseguida con fuerza federal militarizada y las agencias del Estado disparan contra civiles en operativos internos. Las redadas migratorias han provocado muertes, heridos y protestas masivas, respondidas no con diálogo, sino con más agentes y más militarización y sobre todo amenazas de leyes de excepción. Y es en este contexto entonces donde aparece la hipocresía organizada. Porque un sector de la emigración cubana, especialmente asentado en Florida, actúa como brazo ideológico de ese doble rasero. Desde allí piden más bloqueos, más sanciones, más hambre, no les importa que falten medicinas en Cuba, porque el sufrimiento ajeno se ha convertido en moneda política. No defienden ninguno de ellos los derechos humanos, defienden una agenda. Ellos reniegan de la patria que los formó, pero también celebran un sistema que los discrimina, los deporta y los utiliza mientras convenga. Y todavía hay algo más grave, mi gente. Algunos de estos sectores llegaron incluso a celebrar la muerte de los cubanos caídos en misiones internacionales en Venezuela. Celebraron la muerte de nuestros compatriotas, aplaudieron el poderío militar extranjero, hablaron de barrer el suelo cubano. Y eso no es disidencia, eso no es crítica política, eso es deshumanización. Cuando alguien se alegra de la muerte de su propio pueblo, ha cruzado una línea moral que no tiene retorno. Ellos creen que el odio los hará formar parte del poder. No entienden que solo se convierten en peones. Vamos a concluir sin eufemismo, caballero. Cuba no es una dictadura, según ninguna definición seria. Estados Unidos, en cambio, exhibe cada día más rasgos de un sistema autoritario encubierto por el marketing electoral. Y el problema no es Cuba, el problema es quién define la palabra dictadura y con qué intereses. Y cuando hay cubanos que se repiten en ese relato contra su propio pueblo, ya no estamos hablando de discrepancia política, hablamos de renuncia moral y de subordinación ideológica. Mi gente, el dato mata el relato y la dignidad cubana no se negocia. Hey! Stop kneeing him in the face! That's his face! Stop it! Back up or you'll be arrested for impeding. Back up. I am back That's up. fine. Be careful, be careful. Oh. Okay. Exit the vehicle now! Exit the vehicle! Show me your hands. Here. I'm here. What is your reason, sir? Step out. What is your reason? Step out now. All right. No. Stop fighting! Put your hands on your back. Put your hands on your back. Observa bien estas imágenes. A primera vista, podrías pensar que se trata de una recreación histórica de un periodo oscuro del siglo XX. Pero no es así. Esto es el presente. Greg Bobino, jefe de operaciones del ICE, camina frente a sus hombres luciendo una estética que resulta escalofriante.
El abrigo largo, el corte militar y la simbología elegida, muy similar a la de los oficiales de las SS, es una declaración de intenciones. No estamos solo ante una fuerza de seguridad, sino ante una institución cuya cúpula y tropa abraza la estética y las formas del nazismo. Está claro que son supremacistas blancos. Cuando quienes deben aplicar la ley eligen ser el brazo ejecutor del supremacismo blanco, la democracia está en peligro. ¿Hasta cuándo vamos a permitirlo?